Sí, la neumonía bilateral es un clásico. O sea, el COVID, tenés el COVID leve, que hay toque pulmonar, pero es mínimo. El moderado que hace en sí no es una neumonía, es una neumonitis, es una reacción inflamatoria pulmonar de tipo vidrio Ajá. esmerilado, predominio derecho, que esto es también típico, que es lo que lleva al cuadro de hipoxia, producto de la inflamación alveolar. Por eso en estos cuadros más avanzados la indicación es el antiinflamatorio, el corticoide, que es lo que está respondiendo. Hay unos trabajos que se han publicado ahora, yo lo venía siguiendo desde hace varias semanas. Parece que el uso de budesonida inhalada, de PAF de budesonida, en estadios tempranos, disminuye el riesgo de complicaciones, porque actuaría en forma tópica sin tanto impacto sistémico como el uso de la dexametasona o su reemplazante, como la metilprednisolona. Así que, y que es lo único que hay por delante, o sea, y tratarse ahí alguna sobreinfección agregada con antibióticos, que generalmente esto se da cuando hay internación, que es un proceso inflamatorio muy importante que es muy susceptible a sobreinfectarse en el hospital. Por eso uno trata en lo posible de no internar a los pacientes para que no haya sobreinfecciones, y si se sobreinfecta sea con un agente extrahospitalario, una neumonía de la comunidad, que es mucho más fácil de solución. Pero bueno, hay que estar atento. ¿En qué día está tu mamá? El hisopado le dio positivo el lunes pasado. No, el hisopado, a Eh, ver, y lo otro. El y hisopado me con interesa. síntomas comenzó, Sí, con síntomas comenzó el domingo, el día domingo anterior al así. hisopado. Está bien, no, ya si va bien, ya pasó. Pasando de Sí, los 7 días, eso. ya pasó. Nosotros estábamos asustados porque, o sea, igual el doctor que la está tratando también nos dejó muy tranquilos porque ella tiene enfisema en ambos Ujú. pulmones y Sí, lo que veníamos escuchando, que personas con factores de riesgo, como en este caso EPOC, eh, se le complicaba muchísimo, pero bueno, el doctor está tomando acitromicina y meprednisona todos los días sí, y bueno, la está llevando bien, gracias a Dios. Está saturando sí, 93, sí. 94. Son 10 días, cuando hay compromiso, son 10 días con metrednisona, 40 miligramos día, 10 días, no más. Entre 7 y 10 días es el esquema. Son 40 miligramos Exacto. de prednisona, que es el equivalente a los 6 miligramos de dexametasona. Pero ya, sí, sí, el quiebre es el día 5 al 7, que es cuando resuelve o no resuelve. Cuando el día 5 a 7 empieza con temperatura y la saturación tiende a caer, es el paciente que está entrando en un proceso moderado, en donde ahí sí se indica el corticoide. Antes no, porque eh, disminuye las defensas y no se ha visto que cambie Por la supuesto. evolución. O sea, el paciente, cuando hace el quiebre al día 5 o 6, que sigue con temperatura, está con una saturación abajo del 64%, de 94% de saturación, con la neumonía bilateral, ahí la indicación es corticoide y hacer seguimiento clínico de temperatura, saturación, hasta completar los 10 días de tratamiento. Realmente si llegas al día 7, 8 o al quinto, sexto día de corticoides, uno nota el cambio que es rotundo. Viene un paciente con 93, 92, 91, empezás con el corticoide, al día 5 o 6 del corticoide ves que empieza otra vez 94, 94, 95 y ya pasa al día 6, 7 con muy buena saturación y zafo. Los otros son los Aparte, que no quedan ahí empacados. clínicamente, Sí, en la clínica lo nota mucho. En esa bisagra que vos decís, sí. es una mejoría clínica sustancial que dicen los pacientes. Uh-huh. Es así. Sí, 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 uno lo ve y bueno, el tema de la saturación, ¿por qué? Porque produce una hipoxia feliz, un paciente está a veces con una saturación muy, muy baja y no aparece la
Y la... Profe, ¿le puedo hacer una consulta? Sí, claro. ¿No hace falta que sea el hisopado positivo para que luego tenga esa neumonía bilateral propia al COVID? Puede ser por un post-COVID que la No, agarró no, leve. a ver, este es el gran problema de cuando la medicina la manejan los medios. La clínica es soberana. Este, y lo que marca todo es la clínica. El bendito y famoso Claro. hisopado es un estudio complementario. Es como si yo necesito un hemograma para decir que el paciente está anémico, donde tengo las mucosas pálidas, está taquicárdico, disneico, me lo confirma el laboratorio. Y el hisopado no es positivo o negativo, es detectable o no detectable. Ujú. ¿Qué significa detectable o no detectable? ¿Que pescó o no pescó? Claro, yo lo ponía de ejemplo porque mi papá estuvo internado por COVID, Sí. pero todos los hisopados que le hicieron siempre salió negativo, pero No, él tenía la negativo neumonía no detectable. No detectable. claro, no detectable, y bueno, estuvo internado, estuvo como 3 semanas internado, todo, pero bueno, gracias a Dios pudo salir, pero justamente era eso, que a veces creo que se confunde por los medios también, de que si es positivo es relacionado y si es negativo no fue el COVID y no sé, se Y es mezcla lo que está mucho con pasando, eso. es lo que está pasando en las escuelas ahora, porque generalmente los niños, cuando se los hisopa, es edad no detectable, ¿no? Porque tienen muy baja carga viral. Aparte es muy difícil hacer una buena toma de muestra, entonces te genera que tenés el niño con un resfrío, con dolor de garganta, que tuvo 37 de temperatura, le hicieron el hisopado, fue negativo, te dicen, si es negativo, sigue en clase. He tenido varios casos que el niño estuvo sintomático. Generalmente los niños tienen 2 o 3 días de este catarro respiratorio, con hisopado no detectable. Pero, casualidad, que al tercer, cuarto día empieza la madre con síntomas, el hermano con síntomas y el papá con síntomas, y cuando se detecta, cuando se le hace este hisopado a la mamá o al papá, da positivo. Dice, no, el nene no es positivo, la mamá sí, el nene no. Eh, entonces, están tomando decisiones, la directora de la escuela, están tomando decisiones, personal que no es sanitario, haciendo una interpretación libre interpretación de estudios complementarios. Es como si yo interno a un paciente por una radiografía. No, interno a un paciente conforme al síndrome que tiene. Y ahí es donde uno tiene que comprender y manejar esto, que es fundamental entenderlo. Entonces, la clínica es soberana y hoy, después de un año y medio de enfermedad, hoy tenemos bastante orientados hacia cuál es la signosintomatología. Yo tuve a mi hijo con COVID también, y a ver, se detectó porque uno está permanentemente y síntomas muy sutiles, que empezó con un cuadro de congestión respiratoria, se sintió que tenía temperatura porque había estado, controlamos, 37, 37 y medio, controles de la mañana, de la tarde, de la noche, le hice sin otra sintomatología, nada más que catarro infección respiratoria alta, con temperatura mantenida, le hicimos antígeno y dio positivo. Afortunadamente con una evolución del grupo de los leves, que es este proceso de 3, 4 días, 5, de viral respiratorio alto con buena resolución. Pero en la casa también pegó el resto de los integrantes en forma leve, con cuadros de diarrea, dolor de cintura, dolor de parte baja de la espalda, cefalea, que es una cefalea contráctil, catarro respiratorio alto, que eso es lo que hay que estar atento. El tema es que no sabemos quién, cuando uno se mete el bicho en la casa, va a disparar, porque esta mañana lo hablábamos en el hospital, que no tiene explicación, porque el bicho cuando se mete a la casa se metió esa variante, sea la variante
andina, la variante, eh, ¿cómo se llama? Manaos, Coca-Cola o Fanta. Pero cuando yo tengo un grupo que estaba sano y se me metió alguien infectado, la que entró a la casa y va a contagiar a la gente de la casa porque se contagia porque están aislados, ves que algunos hacen, o todos, una evolución banal, pero algunos en la casa te hacen la respuesta inflamatoria sistémica con el compromiso pulmonar, algunos de esos evolucionan favorablemente y otros terminan en terapia intensiva. Entonces, si es el mismo bicho, la misma carga, con todas las medidas, tiene que ver mucho con las características genéticas de cada individuo y cómo responde su sistema inmunológico y la respuesta inflamatoria, que es controlado por ahí que se dispara. Igual que hay algunos que tienen compromiso pulmonar nada más, pero hay otros que tienen compromiso sistémico con aumento de riesgo de trombosis, compromiso a nivel pancreático que pueden terminar con una diabetes, disparando por el COVID, algún compromiso a nivel tiroideo que pueden terminar con un hipotiroidismo post-COVID, trastornos cardiovasculares, que algunos han terminado con un cuadro de hipertensión post-COVID, o quedan con algún compromiso de la contractilidad cardíaca. Por eso es muy importante aquellos pacientes que han tenido o transitado la enfermedad, hacer un control posterior a los 30 días de un laboratorio, ver cómo está la parte de glucemia, de hormona tiroidea, ver un ecocardiograma para ver cómo está la función cardíaca, ver el control y la función respiratoria para ver y detectarlo precozmente, que eso es importante. Y a otros que hacen este COVID prolongado, que es un cuadro de astenia que se mantiene en el tiempo, cefaleas o artromialgias, que se ha visto que cuando son vacunados, desaparecen muchos, igual que la pérdida de olfato, desaparece este evento de COVID prolongado. Es otro beneficio que tiene la vacunación. Pero bueno, esto, a ver, ustedes van a ser sus pacientes. Esto va a estar en la historia, como en su momento eran los pacientes de la posguerra, que tenían todo un conjunto de trastornos de salud mental y otras afectaciones propias. Pasó en Estados Unidos, que ustedes lo pueden ver en la bibliografía de clínica, los pacientes de la guerra del desierto, con sus complicaciones propias de haber estado en esos territorios. Y acá vamos a tener los pacientes post-COVID y lo otro, los pacientes que se van a seguir infectando que caen más. Como ha sido la gripe o los eventos infecciosos, que van a haber estos casos aislados y que se van a mantener como una variante circulante habitual. Doctores, les tengo una consulta cortita. Sí. En el domicilio de uno de mis familiares hemos encontrado una vinchuca. Sí. ¿Qué debería hacer? La tengo capturada. ¿Está viva? Sí. Bien, tratar de mantenerla viva y hacerle un agujerito al frasco y llevarla al hospital de Encinas a la mañana de 8 a 13 al laboratorio de salud pública. Ingresás a la Encina, apenas ingresás Sí. a mano derecha, siguiendo hacia el oeste, al fondo está el laboratorio de salud pública, que ahí está toxicología, ahí estoy yo, y está zoonosis. Bien, de 8 a 13. Ajá, Muy bien. ahí al toque te reciben la vinchuca, si no han ido muchos casos, te esperás un ratito y ahí te informan al momento, porque tienen microscopio, todo, y te informan si es positivo o no. Están llegando muchos casos de vinchucas, hasta ahora, hasta el momento, todas están dando negativos para tu tranquilidad. Pero eso te quita, porque si es negativo, listo, no hay más que hacer. Si es positivo, ya se activa el procedimiento con la municipalidad para hacer un abordaje de toda la manzana y después pedirle los controles serológicos a la familia para ver si alguno tiene riesgo. Bien, gracias. Bueno, muy bien. Bueno, íbamos a hablar un poquito de metales, que había quedado en el tintero, y aprovechamos que metimos todos juntos psicofármacos y farmacología general, así que vamos a tratar de ver un poquito de metales, pero
tener una visión más práctica, que es lo que nos interesa, no tan toxicológica profunda, sino que es lo que yo veo en la práctica diaria cuando a veces derivan o no saben interpretar bien aquellos pacientes que están expuestos a los metales. Ahí lo voy a subir. Y lo otro, cuídense de usar todas las medidas de control y todo lo demás, porque como han escuchado, y un poco el doctor Lima, que está en el coordinado, que tiene está llegando un grupo más general de la población, estamos viendo el impacto que está teniendo en pacientes jóvenes, así que la edad ya no es un factor de protección. Bueno, muy bien, ahí se ve. ¿Estuvo? Sí, profe, sí se ve. No, Bueno, muy bien. El plomo, un plomazo, las clases está de metales. Un poco para entender. A ver, cuando hablamos toda esta historia del plomo o del mercurio, ¿por qué? ¿Cuál es la onda? ¿Qué les parece? ¿Por qué hay tanto ruido con el plomo, el mercurio, cuando se rompe el termómetro y se vuelven locos porque se les rompe el termómetro? Los escucho. Yo creo que quizás porque al principio de la industrialización se empezaron a utilizar muchísimos materiales en Sí. cantidades que no, ellos no sabían los efectos que tenían. Ajá. Entonces, como antes en la naturaleza no era normal encontrarlas en concentraciones así, ya después cuando empezaron a trabajar con eso constantemente vieron los efectos y por la historia yo creo que también la gente tiene más miedo de ciertos metales, como el mercurio, ¿Y pero por qué? quizás. Y Pues si por eso le porque, tendríamos que tener miedo a los autos, a los aviones. no, no digo que sea un miedo Pero justificado por eso. quizás, pero Y entonces no va por ahí. bueno. Es un miedo justificado. ¿Cuál es? Por el aumento de su uso y no saber cómo funciona y los efectos que puede tener. No va por ahí. Sí sabemos. ¿Por qué ves? de hecho, Porque generan se todas estas conoce el alarmas. uso. Sí, Exacto, sí. se conoce el uso, está reglamentado, se conoce el uso, se conocen dosis tóxicas o concentraciones máximas permitidas, tolerables para dependiendo de una u otra actividad. Se conocen las medidas de protección para evitar el contacto directo o no y para exponer un poco menos a la gente, entonces, y menos a los trabajadores, pensándolo en el ámbito laboral. Por eso, en Pero, realidad, no va por eso ahí, sí, como dice Sergio. pero ¿por qué? ¿Cuál es el riesgo ambiental o esto que genera todo ese ruido? Que genere que la OMS declarara la semana del plomo, que se trabajó fuertemente para sacar el plomo de las pinturas, se sacó el plomo de las naftas, del tetraetilo de plomo. ¿Por qué? El mercurio, que se firmó el convenio de Minamata, donde Argentina es parte, y se viene retirando el mercurio del uso en las amalgamas, el uso por ejemplo, Por contaminación aérea. termómetros, el tensiómetro. ¿Por qué todo ese ruido? Que no tiene que ver un poco con lo que planteaban de la industria, el crecimiento y todo lo demás. ¿Qué les parece? Por la contaminación que puede haber aérea. Sí, pero los aviones también contaminan. No tendrían que volar los aviones entonces. ¿Por qué vemos mercurio, Profe, ¿puede plomo? ser por los Está en efectos esta materia. irreversibles que tiene sobre el organismo? ¿Qué? El plomo. Sí, qué respuesta irreversible, qué causa, Bueno, qué... Eso es para ver, fíjense ustedes, para ver a veces en la comunidad
que todos por ahí plantean, fíjense ustedes que están más relacionados con el área sanitaria, en la carrera que están estudiando, y sucede esto, cuando uno pregunta, dice, ¿y por qué te asustaste que se rompió el termómetro? Vieron que se rompió un termómetro y salen todos corriendo. Porque puede producir efectos neurológicos en niños, especialmente el plomo. Exacto, ¿qué efecto neurológico? Por eso, un poco irlo desentrañando, porque esto les sirve para el ejercicio, para después poder llegar a la comunidad a ustedes. Efectos a nivel cognitivo, del aprendizaje. Exactamente. O sea, ¿qué es lo que se observó? Que el plomo, en un primer momento, y después se observó también con el mercurio, tiene un impacto, cuando es absorbido, en el desarrollo neurocognitivo. Que ese impacto, por supuesto, se hace cuando el cerebro es más permeable y está en desarrollo. O sea, al cerebro de todos los que estamos acá, y lo que está, ya está. Es muy difícil que cause una alteración en nuestro funcionamiento, salvo una intoxicación aguda. Pero en el niño, desde el vientre materno y todo su crecimiento hasta alrededor de los 19, 20 años, el impacto de exponerse a esto, mucho más grave en el vientre materno, en los primeros años de vida, se traduce después en un rendimiento de el coeficiente intelectual y de todas sus capacidades cognitivas. Entonces, esto apunta específicamente a disminuir este tipo de intoxicaciones. Y eso es lo importante como para entender por qué va por ahí y cuál es el riesgo que aparece en estos pacientes. Y que es un poco fundamental entender cuál es el abordaje que uno intenta hacer de las intoxicaciones por estos metales. O sea que específicamente lo vamos a ver desde ese aspecto. Por eso vemos por ahí estos carteles que dice plomo, ese terrible veneno. O sea, es muy difícil que alguien se muera con plomo, salvo que te peguen un balazo, que el proyectil tiene plomo. Pero apunta a este aspecto de esta visión a largo tiempo. Fíjense ustedes que acá dice los habitantes de Quito tienen más de 10 microgramos de plomo por cada decilitro de sangre. Y que eso tiene que ver con este impacto que tiene sobre la salud. En sí el plomo es un elemento natural de la Tierra, está en el suelo, en el polvo que respiramos. Hay valores de plombemia, si a nosotros nos miden plomo, va a dar positivo, vamos a tener valores que hay un límite que se acepta o se ha establecido que es el estándar por el hecho de vivir acá en la Tierra. Y que las actividades humanas han llevado, como bien ustedes planteaban, que esto ha ido en crecimiento, a que aumente los niveles de plomo. Por eso las acciones que se han llevado de los organismos de salud es tratar de disminuir este impacto. Sabemos que el plomo es un metal de un color blanco azulado, tiene una elevada densidad, por eso se conoce como un metal pesado, es blando, maleable. Esto hizo que se usara desde muy tempranas épocas en las civilizaciones por estas características de ser dúctil y que también se usaba para proteger los cables porque es un mal conductor de la electricidad. Entonces, al poner un cable de cobre que transmite electricidad, envolverlo con plomo, disminuye el riesgo de que no recibir la descarga eléctrica. Las fuentes naturales que tenemos por plomo es por la actividad volcánica, cuando hay movilización de tierra, por la erosión, entonces, por los desgastes propios de los depósitos, hacen que estén presentes. Y a nivel industrial, y todo lo que hace a la industria del plomo, donde hay refinamiento y fundición de metales, esto es muy frecuente y los pacientes que ustedes van a ver están casi todos relacionados en nuestro país a la industria de las baterías, que son de plomo, la batería que llevan en el auto o en la moto, o esas baterías para las alarmas de la casa, tienen placas de plomo, distinto a la del celular que están constituidas de litio o mercurio, algunas, las más viejas. También se utilizaba para los pigmentos de las pinturas, porque esto hacía
que perduraban más tiempo. Las que hoy siguen teniendo plomo son las pinturas antioxidantes. Esto es lo que le confiere las propiedades protectoras del metal, porque al pintarlo quedan cubiertos con esta pintura con partículas de plomo que lo protege de la oxidación, ya que el plomo no sufre los fenómenos oxidativos. Y también se utiliza en las fábricas de acero y algunas tuberías donde se sigue utilizando para ciertas aleaciones o uniones plomo. Antes, todas las cañerías son de plomo. Si ustedes ven por ahí a veces alguna casa más vieja, cuando hacen la vereda o cuando se estaban haciendo todos estos movimientos de tierra, que el chicote que une la entrada del caño de la calle adentro de la casa era de plomo. Y por ahí en la casa de algún abuelo o alguna casa vieja pueden ver que el chicote que sale desde la pared hasta la canilla del baño también era un chicote de plomo, por esto de ser maleable, poderse mover. Y las cañerías que iban por la calle eran de plomo porque realmente son buenas, ya que yo pongo una cañería de plomo y no se oxida, puede perdurar décadas. Después se empezaron a usar cañerías de metal o aleación, que son las que se pudren, se oxidan, y son las fugas que vemos, las fugas que vemos habitualmente por las pérdidas de AISAM, es donde están principalmente. No sé si vieron las noticias de estos días del presidente Biden, que iba a inyectar, le puso un impuesto también a las grandes riquezas allá en Estados Unidos, y que ese dinero lo iba a utilizar en parte para ¿qué? ¿Lo escucharon? ¿Alguien escuchó alguna noticia? No, profe, No, no no. me he escuchado. ¿Ah? Profe. No, es importante siempre tratar de ver qué está pasando en el mundo y demás. Fíjense, dentro de las propuestas del presidente Biden de Estados Unidos, es que va a remover y cambiar ahí Mariano había levantado la mano, para remover y cambiar todas las cañerías de plomo. Fíjense ustedes, ¿qué apunta a esto? O sea, son todas tendencias que apuntan a las generaciones futuras, a hacer todas medidas conducentes para que las generaciones futuras tengan mejor nivel intelectual que las que hoy tenemos. Todo lo contrario de lo que está pasando hoy en nuestro país. Esto indica que las generaciones por venir van a tener mucho más deterioro cognitivo que las actuales. Fíjense ustedes, yo veía los datos acá de nuestro país, que solo un 15% de los que hoy entran a la secundaria van a tener posibilidad de ingresar a una universidad. O sea que si uno sigue esta línea y realmente entraran a las universidades aquellos que tienen las capacidades cognitivas suficientes, van a sobrar bancos en todas las universidades. Eso es lo crítico. De que hay que trabajar muy fuertemente en el sustrato, en los aspectos nutricionales y todos los aspectos de contaminación que daña el desarrollo cerebral, que parte tiene que ver con los metales, pero también tiene que ver con otras conductas que ya vamos a ver en próximas clases, como es el consumo de alcohol durante el embarazo y la lactancia, o la exposición a marihuana o otras sustancias psicoactivas en ese periodo, y también durante la adolescencia. Porque tanto el alcohol como la marihuana, sobre todo, que son de uso más general y habitual hoy, en esos periodos, daña las capacidades intelectuales a futuro. Que esto tiene que ver con las posibilidades hacia adelante de cualquier país. Y un poco entender que esto que están trabajando, y que no solamente es teórico, sino que es una acción concreta que anunció el presidente de Estados Unidos ahora, de sacar las cañerías, hacer este impuesto que se puso a las riquezas, que parte va a ir a hacer todo el recambio de cañerías para que no haya más cañerías de plomo. Y dice, ¿para qué todo esto? Para que las generaciones futuras tengan una posibilidad de ser más inteligentes que de las que son ahora, o por lo menos un sustrato y la condición necesarias para que esto pueda ser así.
Entonces, eso es cuando uno tiene que interpretar todo esto y leerle entre líneas y ver cuál es el fundamento. Porque todos dicen, no, porque Biden hizo esto y va a reactivar la economía, porque con esto va a poner un montón de gente a trabajar y un montón de empresas que van a hacer los recambios de cañerías. Pero eso es estar mirando la punta de la nariz, esto está apuntando a los próximos 20, 30, 40 años de un país. Eso es lo que viene haciendo Japón y China. En lo educativo y en los cuidados y las sanciones que hay del no uso de sustancias en estos periodos. Entonces, lo que ustedes van a atender en sus consultorios o en el hospital, generalmente son aquellos que sufren intoxicaciones agudas por plomo, producto de su actividad laboral. Esto lo más frecuente, como les decía, son los que trabajan en los talleres de baterías de autos, los que desarman o desensamblan estas baterías, o bien aquellos que trabajan con soldaduras o cables. Antes eran los plomeros, hoy los plomeros ya no son más plomeros, son plastiqueros, porque casi todo lo que manipulan es plástico, es muy poco el plomo que tienen. Antes usaban para soldar el óxido de plomo, que conocido como litarquirio, que es un polvo amarillo que utilizaban y eso producía intoxicaciones, y a veces cuando iba el plomero y se olvidaba este polvillo, por algún nene por ahí lo comía y podía producir una intoxicación aguda por plomo porque había comido el litarquirio. También el plomo está presente en la industria del vidrio, como les decía, en algunas pinturas, sobre todo las antioxidantes. También se usaba en ciertos procesos, por ejemplo, los platos estos viejos de las abuelas de color azul, ese color azul se daba porque había uso de plomo, que tenía estas características de azul. También para ciertos trabajos en imprenta, plásticos, y el que estaba relacionado con las naftas, donde hoy ya ninguna nafta tiene presencia de plomo. En las naftas se ponía el tetratilo de plomo, que la función era ser un antidetonante. Esto fue reemplazado por otras sustancias químicas que están presentes. Yo le voy a tratar de subir al chat de la cátedra un hilo muy, muy lindo que había subido un médico español sobre la historia del plomo en la nafta y del tetratilo, y la lucha que hubo de un profesional que estaba investigando otra cosa, pero empezó a ver las presencias de plomo que había en las muestras que analizaba. Entonces pensó que era el procedimiento incorrecto y después al mejorar y optimizar la toma de muestra vio que seguía habiendo plomo presente. Entonces empezó a investigar de dónde salía ese plomo, hasta que terminó haciendo los estudios en un laboratorio que armó totalmente estéril y que entraba casi desnudo para poder hacer el procedimiento, y ahí vio que la carga que teníamos en el pelo, en la ropa, era de la carga ambiental de plomo. Entonces empezó a hacer también investigaciones para ver qué impacto tenía en distintas capas de tierra y también en el hielo, y ahí se vio que ese plomo presente en las naftas migraba y circulaba y hacía que había una exposición permanente de todas las personas. ¿Esto qué hizo? Que otros investigadores que eran bancados por las petroleras y las fabricadoras de combustible decían que esto no era así, tuvo una gran lucha, y casi ya cercano a su muerte se logró demostrar que lo que él decía tenía razón. Ante las grandes empresas que querían mantener el tetratilo de plomo porque les salía más barato el desarrollo y la producción con mayores ganancias que poner o sustituirlo por otras sustancias químicas. Fíjense ustedes la trascendencia que tiene. Generalmente a veces estamos expuestos a plomo en algunas cerámicas, que el vitrificado de estas cerámicas son a base de plomo, el latón, el que vienen soldados, viene con estaño, el estaño viene asociado a plomo, por eso vienen pintados para que no esté en contacto con los alimentos. Son algunos de los hechos. Los juguetes, que hoy ya ninguno, ya hay un control muy estricto de los niveles de plomo, pero antes nuestros padres, abuelos jugaban con juguetes de plomo. Estaba el hábito de pica. El hábito de pica, ustedes saben, es cuando los niños comen tierra o sacan pedacitos de pintura de la pared y se lo comían. Antes era una causa de plomo porque esas pinturas tenían plomo, hoy ya no. Y algunos alimentos o aguas que pueden estar contaminados. Recuerden que sin lugar a dudas, hoy lo que genera consultas son los que trabajan en la industria de las baterías, los recicladores y demás. Por ahí hemos tenido también algunos casos de intoxicación de estos que, de los barrios periféricos, que
que rompen, funden para vender los cables o las baterías, y eso lo hacen sin ningún elemento de protección, o los que pasan comprando lata, cama, hierro, plomo y todo eso, son algunos que se ven expuestos porque esto lo hacen en la casa, donde hay niños, o lo queman, que son esas monederas que vemos a veces en algunos barrios periféricos, y que eso también genera intoxicaciones. Sí hay actividades donde hay plomo, por ejemplo, para la protección de los rayos X, tanto el delantal como los elementos o barreras de protección tienen plomo, también en algunas soldaduras de equipos de computación, que ahí indudablemente va a estar. Entonces todo esto hace que estas erosiones o polución o contaminación ambiental que llega al agua, al aire y a la superficie del suelo, contamina las plantas y animales, y ahí es donde puede llegar al ser humano, donde el niño, desde su comienzo del desarrollo a nivel fetal, es el que se va a ver más severamente afectado por lo que habíamos mencionado. ¿Y por qué los niños son más susceptibles? Porque el porcentaje de absorción es mayor en el niño por tener las barreras más endebles, sobre todo la barrera hematoencefálica, y una mayor tasa de retención del metal por este crecimiento que tiene en la zona de crecimiento del óseo, y mayor prevalencia de deficiencia nutricional. Realmente cuando hay un déficit de calcio, déficit de fósforo, cuando hay déficit por ejemplo, proteínas, lo hacen mucho más susceptible a la intoxicación por plomo. Entonces, hace que este crecimiento que tienen facilite mucho que se deposite el plomo en los huesos, y este desarrollo incompleto de la barrera hematoencefálica que penetre a su órgano más específico, que es el cerebro. ¿Quiénes tienen mayor riesgo? Y las poblaciones que viven cerca de la industria, o que alguien en la casa, o estas actividades que vemos del reciclaje, estén expuestos a estos vapores de plomo cuando se funden o se derriten. Las personas que ya tienen algún contexto de base neurológico son mucho más vulnerables, como les decía, cuando hay deficiencia de calcio, hierro, fósforo y proteínas. Uno, para acordarse de esto, es decir, ¿se acuerdan del postrecito este de la Serenísima? ¿Cómo es que se llama? El serenito. ¿Ah? Serenito. Un potecito más chiquito, que no es el danonino. El danonino. Creo que el danonino. Que generalmente el que tendría que comer danonino son los chicos de los barrios carenciados, porque son los que tienen este déficit. Fíjense ustedes que el danonino está descrito en trabajos de la SAP, de la Sociedad Argentina de Pediatría, de niños que han tenido problemas a nivel renal, porque como es un postrecito, por ahí se comen 2 o 3 por día, y tiene una alta carga proteica. Y en niños donde todavía hay una inmadurez renal, esta alta carga proteica facilita que puedan terminar con una insuficiencia renal. Entonces se recomienda no comer más de 1 por día, que casualmente no son este grupo etario el que está con deficiencia, porque se comió un bifecito, comió otro alimento rico en proteínas, más el danonino, tiene una sobrecarga de proteínas para un niño, en donde esto a lo mejor se tendría que estar dando en forma sistemática a todos aquellos que están con problemas nutricionales en la zona periférica. Pero resulta que todos estos lo único que reciben es una taza de yerbeado con suerte y una tortita, o sea, farináceos y agua caliente. Y ahí es donde vemos este impacto. Porque si hubiera una buena condición nutricional sería un factor de protección hacia la exposición de plomo. Pero tiene problemas nutricionales, un déficit en la alimentación y las actividades que hace en su entorno, de que funden las baterías al lado de la casa para ver si con esto lo pueden reciclar y vender, y este chico que pueda terminar la primaria va a ser realmente un éxito. Salvo que lo termine porque pasa de grado, pero si después evaluamos realmente el conocimiento aprendido, es nulo. ¿Por qué? No porque la educación fue deficiente, sino porque no hay un sustrato, no hay una estructura cerebral apta para poder absorber ese conocimiento.
¿Se entiende cuál es el impacto y la traducción que tenemos que ver cuando vemos esto muy por arriba? Entonces, se absorbe por vía gastrointestinal, los chicos se llevan toda la boca, entonces eso favorece a los más pequeños que ingresen mayores cantidades de plomo, gatean, chupan lo que se cayó en el piso, que está contaminado con este polvo que tiene la presencia de plomo, o bien por vía inhalatoria. En las zonas secas, que hay mucho polvo en movimiento, es una vía de ingreso. Por piel se puede absorber, no es la mejor vía, y recuerden que pasa la placenta, igual que la barrera hematoencefálica, haciendo que lleguen altos niveles al bebé. En sí, el plomo, una vez que ingresa, se distribuye ampliamente y se deposita en forma bicompartimental, en tejidos blandos y en tejidos duros. En los tejidos blandos vamos a tener que su estadía es más corta. Si deja de estar expuesto, ese plomo se orina y va descendiendo sin dejar ningún otro impacto. Pero no, en los compartimentos duros, donde son los huesos, el pelo, la uña, ahí puede permanecer décadas. Y que eso hace que es un reservorio de plomo que por más que deje de estar expuesto, ese plomo después se va liberando de estos compartimentos y me va manteniendo niveles constantes de plumbemia, haciendo que aparezcan las consecuencias que hemos mencionado. Fíjense ustedes que en los niños se absorbe casi un 50% versus los adultos, que no llega más allá del 10 al 15%, y se acumula en todos los órganos que habíamos dicho y se excreta por la leche materna también. Una vez que sufre estos procesos, se va a liberar principalmente por orina, también puede salir por saliva, como habíamos dicho, la leche materna, son las vías principales. Y su efecto es sistémico, afecta prácticamente todos los órganos. Vamos a tener que, va a depender si fue un evento único, aislado, agudo, o si es una exposición crónica, como sucede con la contaminación ambiental. ¿Qué produce en el niño? Y el niño que está intoxicado con un cuadro agudo es un niño que va a estar irritable, con un llanto permanente, porque lo que produce es un síndrome de hipertensión endocraniana. Esta exposición en el tiempo, si no se corrige, vamos a tener que son niños que van a empezar a tener, después de los 5, 6, 7 años, pérdida de memoria, y que vamos a tener que hay una caída del coeficiente intelectual de 1 a 5 puntos, que es una barbaridad, cada 10 microgramos por ciento de plomo en sangre. Por eso se acuerdan esto que habían dicho en Quito, que este nivel de 10, porque le saca 5 puntos del coeficiente intelectual, y eso hace a las condiciones de poder competir con otros que no estén expuestos a esta situación. Y ahí es donde se aborda y por qué apunta a extraer esta contaminación de plomo y un poco la política de Biden en Estados Unidos de sacar las cañerías. Doctor, ¿le puedo hacer una pregunta? Claro, estamos para eso. Cuando dice que los niños tienen, digamos, este déficit cognitivo por esta exposición, uno a futuro, digamos, ¿cómo se puede dar cuenta de eso? O sea, el niño responde menos, obviamente, pero ¿cómo puede diagnosticar que fue por eso? Realmente es múltiple, por eso único no, pero sí hay una relación porque se ve, y trabajos que se han realizado en grupos de jóvenes, de ciudades, donde habían estos niveles de plombemia versus otros jóvenes de igual edad, de igual contexto socioeconómico, no expuestos a esta situación, que tenían distintos resultados. Ah, bueno. Entonces, por ejemplo, no específicamente con el plomo, sino con plaguicidas. Los órganos fosforados también tienen un efecto similar. Entonces, un trabajo que se hizo muy, muy interesante en Jujuy, en el Instituto Inca, con la doctora Bobby Mitre, ¿qué hizo? En Jujuy, con la plantación de tabaco, que el tabaco usa múltiples dosis de plaguicidas. Es uno de los cultivos que mayor cantidad de plaguicidas utiliza. Entonces, donde los niños, para ir a la escuela, pasan por entre medio de las hojas y se le empapan los pantaloncitos y demás. Entonces, hizo un estudio para valorar coeficiente intelectual en niños de los colegios de estas zonas de cultivo con niños de colegios urbanos marginales de la ciudad. Y se vio la gran diferencia, que
de la caída de las capacidades cognitivas, de un grupo a otro, siendo las dos escuelas iguales, profesores de iguales características, de igual nivel sociocultural, pero se vio el impacto de las capacidades de aprendizaje. Por eso es esta movida que hay en el mundo. O sea, mientras acá estamos viendo qué comemos mañana, las potencias apuntan a cómo hago para que mis generaciones futuras tengan mejores condiciones intelectuales, porque esos son los que van a manejar el mundo. En eso viene trabajando China, que tienen doble escolaridad, que protegen y tienen una prohibición casi capital del consumo de sustancias psicoactivas en la edad de embarazo, niñez y adolescencia, no porque sean antidemocráticos, que coartan las libertades, que si una vez que sos adulto tenés tu libertad, pero mientras tanto te voy a dar todas las medidas conducentes para que tengas las mejores condiciones para que llegues a la edad adulta y ahí puedas decidir con suficiencia de qué uno quiere hacer. Entonces, lo otro que afecta también es el grupo hemo, el plomo, es decir, que afecta el desarrollo y producción de hemoglobina, y esto se traduce en una anemia. Por eso suelen ser niños con palidez, consecuencia de esto, tienen pérdida de apetito, la cefalea por el cuadro de hipertensión ucraniana, dolores abdominales, porque afecta a nivel de la fibra de músculo liso, y esto produce a veces efectos cólicos, que se conoce como cólicos saturninos, que ustedes lo deben haber leído o escuchado. Hoy no se ve. Yo recuerdo cuando cursaba clínica médica en el Hospital Central, me tocó a mí en cuarto, quinto y sexto que teníamos clínica médica 1, 2 y 3, veíamos pacientes internados con el famoso cólico saturnino, que era en la industria. ¿Hoy por qué no se ve? Porque hoy están las ART, que son las aseguradoras de riesgo de trabajo, que hacen controles periódicos. Entonces, al hacer estos seguimientos semestrales o anuales de los trabajadores con detección y pesquisa de la búsqueda de exposición, no de intoxicación, se detecta precozmente que ese trabajador está expuesto, es decir, que hay alguna circunstancia que está haciendo que vayan aumentando sus niveles de plomo y se toman las medidas correctivas a tiempo sin que llegue a aparecer los efectos de la intoxicación. Por eso hoy no se ven más. También estos pacientes, como habíamos dicho que se excreta por la saliva, podían tener este sabor metálico en la boca y una línea muy típica que yo he visto hace algunos años atrás, atendido pacientes que tenían esto que se conoce como ribete de Barton. ¿Qué pasa? Cuando el plomo se secreta por la saliva, se combina con los sulfuros que se generan en la unión del ribete gingival por mala higiene dentaria. Entonces, al mezclarse el plomo secretado por la saliva con estos sulfuros productos de la mala higiene dental, se forma el sulfuro de plomo, que es de color negro. Como le habíamos dicho, la encefalopatía plúmica que se puede ver y los cólicos intestinales que también se ven en los adultos. Cuando hay una exposición crónica en el tiempo, que hoy es muy difícil ya de ver gracias a ART, también se afecta la conducción nerviosa, en donde primero se va a manifestar es en el ciático popliteo externo y en el cubital. Al verse paralizado el cubital, produce la mano péndula, o lo que se conoce también de la mano del predicador. No sé si dentro de los signos neurológicos ustedes lo han visto, que es eso que la mano queda como cuando bendicen en la iglesia. ¿Por qué? Porque hay parálisis del cubital y queda la mano péndula o la mano del predicador, cuando alguien habla y tiene la mano caída. O el ciático popliteo externo, que cuando camina cizalla con la pierna, por eso es caminar cizallante, que son algunos signos que se observaban en estos pacientes intoxicados. Este es el ribete de Barton, donde el plomo secretado por la saliva se combina con los sulfuros. Acá vemos un paciente no solamente mala higiene dentaria, sino mala higiene general. Fíjense las uñas. Entonces hace que ahí se combine con los sulfatos el plomo y forme el sulfuro de plomo, que es esa línea negra, que es el ribete de Barton, que es
estos pacientes en forma crónica va a afectar a nivel cognitivo, donde el paciente, más que cognitivo, a nivel psiquiátrico, que son pacientes que van a tener pérdida de memoria, pérdida de acciones más lentas, ciertos trastornos psicóticos, que a veces se pensaba que era todo porque, y bueno, ya está viejo, está cansado, se está por jubilar, son los años, la senilidad, pero que a veces era esta exposición crónica al plomo que por ahí no se veía esta relación hasta que después se encontró una relación directa. La dificultad para coordinar los movimientos, y que todos estos fenómenos tienen relación directa a los niveles de plomo en sangre, donde si son muy bajos, lo primero que va a aparecer es la hipertensión, que es, hoy lo cubre la RT cuando hay una hipertensión producto de trabajar con plomo, se hace cargo de la medicación antihipertensiva. Yo tengo un par de pacientes que la RT le banca el antihipertensivo. Y en niños, sobre todo, van a empezar con trastornos de crecimiento, audición, y que van apareciendo estos fenómenos. Vamos a ver que, de acuerdo a estos, es el impacto que va a haber, por eso se tiende siempre a que los niveles de plomo sean lo más bajo posible. Ausente es muy difícil porque viven en la Tierra, pero ¿qué se hace? Se trata de tener acciones que apunten a disminuir la exposición, como extraer las cañerías de plomo, sacar el plomo de la pintura, asfaltar. El hecho de asfaltar los barrios no es para que no se le llenen de barro los pies, como vemos en Buenos Aires, que te dicen, no, porque no pueden salir del barrio porque tienen barro, o el auto no puede entrar al colectivo porque hay barro. Esa es la visión miope que tienen. El hecho de asfaltar y poner veredas en los barrios es tapar la tierra para que los chicos no estén expuestos a los altos niveles de plomo que hay en esa zona. Sobre todo en lo que es el riachuelo, que es todo el complejo que se está realizando desde el área de salud, ambiental y demás, apunta específicamente para trabajar en esta línea. Porque todas esas villas inestables que están al costado del riachuelo, que es el proyecto Acumar, lo que apunta es a ir mejorando las condiciones ambientales, primero para que tengan agua segura, y segundo para que empiecen a tener, primero, piso en sus casas, segundo, que hayan veredas y asfalto en las calles para disminuir el riesgo de exposición a plomo de esos niños. Porque en definitiva es lo que les va a permitir poder salir de ahí, porque van a tener suficiente cantidad de neuronas para que puedan aprender un oficio o tener ciertas condiciones para que mejore su condición. Si yo no medio y actúo en eso, lo que voy a tener es nada, porque no van a tener las condiciones, porque por más que le ponga una escuela en la puerta de la casa o una maestra privada, no hay terreno donde poder cultivar ese aprendizaje. ¿Se entiende cuál es el aspecto y a dónde apunta? Que a veces es esta visión miope que por ahí vemos en la tele, que no se ve que el trasfondo es mucho más complejo y mucho más a largo plazo. Porque si yo quiero sacar a alguien de la pobreza, no lo saco dándole plata. La forma de sacarlo de la pobreza es dándole las mejores condiciones nutricionales y de protección ambiental para todos los fenómenos epigenéticos que hagan que ese hijo sea en mejores condiciones de que sus padres. Y esto pueda tener que los hijos terminen la primaria y los nietos de estas personas puedan terminar la universidad. Y un poco lo que pasó acá en la Argentina de las décadas pasadas, donde venía gente con graves problemas nutricionales producto de la guerra, donde sus hijos empezaron a tener la formación a nivel primaria y los nietos de estos inmigrantes empezaron a ser profesionales con una gran capacidad. Y eso se logró, por un lado, mejorando lo que es la nutrición y por otro lado, fortaleciendo lo que es la educación. Ahora estamos en camino inverso. Entonces, estos son estos aspectos para entender y ver cómo y entender desde el punto de vista de la salud pública y la toxicología desde el punto de vista ambiental, que tiene que ver con los metales, más allá de lo laboral, se traduce. Entonces, los adultos expuestos van a tener estos trastornos neurológicos con irritación, disociación, cefaleas, vértigos, ataxia,
En cuadros agudos, cuando hay una alta exposición al plomo, pueden haber convulsiones. No se intoxica comiendo plomo ni oliendo plomo. Esto realmente se da cuando se funde el plomo, cuando para poder manipular el plomo se lo pone a temperatura no muy elevada y se licúa. Con esto lo vierto en un molde y puedo hacer las placas de plomo, las plomadas para ir a pescar o cualquier otro vitró. Y esto hace que estos vapores lo inhalen, que esté ahí sin protección, e ingresa y penetra rápidamente a la sangre. La absorción es espectacular por esa vía, y puede ser un efecto agudo con un síndrome de hipertensión endocraniana, con vómitos explosivos o en chorro, es decir, vómito central, y que puede terminar en un estado confusional y convulsiones. Hay que le mencionaba del vitro también. Ustedes vieron que se había prendido fuego en París, la Catedral de Notre Dame. Eso lo habrán visto, en los caños de plomo de Biden. Sí, doctor. Sí, doctor. Bueno, y escucharon que se estaba haciendo, que ya están ya recuperándola. ¿O qué pasó después del incendio? ¿Qué quedó? Cuando se hizo la rehabilitación y se empezó a trabajar para recuperarla. Si ustedes ven y buscan noticias viejas, tienen que, por efecto del calor, Notre Dame tenía los vitrós espectaculares que eran hechos de aquellas épocas, donde la unión del vitró se hacía con plomo, o aleaciones de plomo. En la alta temperatura fundió y se generó una lluvia de plomo al piso. Eso, o gran parte de la inversión que se hubo que hacer en la rehabilitación y recuperación fue en rescatar ese plomo y preservar el aspecto ambiental y no contaminar al SENA ni contaminar al resto, que un poco se planteaba, y el límite que tenían los bomberos para contener el fuego era que esa agua con plomo no cayera al SENA, porque iba a afectar al aspecto ambiental y a toda la población. Y hoy la recuperación que se están haciendo de ese vitró a través de fotografías y registros que existen es exactamente igual, pero hoy libre de la presencia de plomo. Pero fíjense, cuando uno ve y entiende y dice, ¿qué tiene que ver esto? Que se hicieron todas estas medidas para proteger a la población de la exposición de este neurotóxico. Bueno, los intoxicados pueden tener estos temblores, debilidad, la mano del predicador o mano en caída. En los niños, caída del coeficiente intelectual, trastornos del comportamiento, trastornos de aprendizaje, que es lo que apunta, y por eso se trabaja tan fuertemente en retirar el plomo, y es lo que se estaba haciendo en esto que le mencionaba de Estados Unidos, que de ahora, de ayer nomás. Lo otro, la encefalopatía con los riesgos inminentes de muerte, cuando hay una exposición a gran cantidad, con convulsiones, comas, falta de coordinación. Recuerdo un paciente que se atendió en Trelew, la toxicóloga ya lo comentaba, que era un niño que había ido a la guardia por llanto permanente, lo habían visto en la guardia, lo medicaron, no encontraban, seguía con llanto, le hicieron estudios, lo habían derivado al neurólogo. Como seguía en mal estado, volvió otra vez a la guardia, y justo ese día estaba de guardia esta médica pediatra toxicóloga. Entonces, lo primero que hizo en esta visión, en su formación toxicológica, es decir, ¿en qué trabaja el papá? No, el papá tiene un taller. ¿Y qué hace? Y no, arregla auto y también tiene un taller de baterías. Entonces lo cita para el otro día de la guardia, a consultorios de toxicología del hospital. Al otro día viene el papá con su primer hijo abrazado, y el papá venía con su mameluco y las manos así como el de la foto que le mostré del bebé de Barton. Entonces lo que hizo la doctora con ese antecedente es pedirle una plombemia. Por supuesto, el niño lo que tiene es una intoxicación por plomo, pero por transmisión del padre y por vivir en la casa al lado del taller. Hubo que hacerle un tratamiento de quelación al niño y tomar todas las medidas de corrección innecesarias para que dejara de estar expuesto al plomo. Pero fíjense, cuando uno lo piensa, lo encuentra. Si no hubiera terminado con un diagnóstico visto por neurólogos buscando algún síndrome.
Vamos a tener que también pueden caer los niveles séricos de tiroxina, el metabolismo de la vitamina D y la función adrenal. Estos pacientes pueden tener mialgias, artralgias, y generalmente puede haber en las imágenes radiológicas un aumento de la densidad a nivel de la metáfisis, como este niño expuesto a plomo, que vemos cómo se marca ahí las flechas en las metáfisis, esta acumulación, que es el proceso de crecimiento donde más rápidamente y fácilmente se acumula el plomo. Vamos a ver que a nivel de laboratorio pues va a haber una afectación del ala D, del ácido alfa-delta-aminoleucínico, puede haber una anemia normocrómica, pero es muy frecuente ver un punteado basófilo característico que se observa y aumento de la proteína zinc. Los niños cuyas madres han estado expuestos al plomo pueden tener bajo peso al nacer, retardo del crecimiento, menor estatura, similar a los que están expuestos al alcohol o a la marihuana, es exactamente igual, son sustancias neurotóxicas, unos metales, otras psicoactivas. Vamos a tener que las secuelas que dejan son atrofia cortical, hidrocefalia, ataques convulsivos, disminución de la capacidad de aprendizaje. El diagnóstico, como le dije, el caso ver cómo estuvo expuesto de manera directa o indirecta, la clínica, es decir, la sintomatología, y confirmar por el laboratorio, con un estudio complementario. Pero esto lo que hace es confirmar la sospecha clínica. Si yo no tengo sospecha y no lo pienso, no lo voy a encontrar con un laboratorio. Por eso, el que no sabe lo que busca no se da cuenta cuando lo encuentra. Por eso es tan importante la clínica. Pensar, hacer un buen análisis de la situación, ver si hay clínica coincidente y después tener la confirmación que lo puede ratificar o no a la sospecha clínica que yo tenía. Generalmente cuando los niveles en sangre de plomo son muy elevados, es decir, la plombemia, hay un tratamiento específico que es la quelación. La quelación la hacemos con agentes como el ETA, calcio, que es uno de los que se utiliza habitualmente. Se acepta que los niveles de plomo para personas no expuestas, es decir, cualquiera de nosotros, que no estamos trabajando en talleres o en industria, es aceptable hasta 20 microgramos por decilitro o por ciento. Eso es lo aceptable en alguien que vive en una zona urbana. Si en el trabajador expuesto es hasta 30. Cuando está con 30 o más, se dice que ese trabajador está expuesto, no intoxicado, sino que está expuesto, por lo tanto tengo que hacer medidas correctivas. Ahora, si ya tengo entre 60 y 80 microgramos por ciento, decimos que este trabajador ya está contaminado, por lo tanto hay que apartarlo de su puesto de trabajo hasta que se normalicen estos valores y hacerle controles mensuales o trimestrales hasta que se normalice y corregir la situación que lo llevó a esta exposición. Ahora, si tiene más de 80 microgramos por ciento, este trabajador tiene que ser tratado con quelación para bajar los niveles de plomo en sangre, porque esto ya hay riesgo de que pueda tener un impacto negativo sobre su salud. Para los niños, fíjense que es por debajo de 10 microgramos. Y hoy ya se está hablando en gran parte del punto de 5 microgramos, que es el nivel máximo permitido para un niño. Porque fíjense, esto tiene que ver con el impacto que tiene negativo en el coeficiente intelectual. También, el medir la plombemia lo que me hace es medir la exposición aguda. Por ejemplo, yo me miden la plombemia y me da normal. Me pongo a preparar plomada en la cocina de mi casa, agarro una latita, consigo pedazos de plomo que habían tirado en la casa de algún pariente y lo pongo a calentar. Voy a ver que el plomo se pasa de su estado sólido a estado líquido. Una vez que está bien líquido, lo tiro en un molde y voy a hacer la plomada o el trabajito que quiera hacer. Si me miden la plombemia al día siguiente, lo voy a tener alto, porque me estuve fumando los vapores de plomo ahí en la cocina. Si después al cabo de 15, 20, 30 días, otra vez se normaliza, porque lo oriné. Por eso la plombemia sola no es un solo indicador. Tengo que ver otros indicadores de efecto, que es, por ejemplo, medir el ALA-D, el ácido delta-aminoleucínico, el cual me va a indicar que si está alterado, una exposición crónica. Ahí sí es coincidente que este valor no es aislado en el tiempo de plombemia, sino que ya hay un impacto a nivel de estos indicadores biológicos. También le puedo pedir las coproporfirinas o
eritroporfirina, junto con el ácido delta-aminolevolínico para ver este diagnóstico. Como les decía, el punteado basófilo es típico de intoxicación por plomo, y podemos tener también algunos casos de intoxicación, pacientes que han recibido algún accidente por arma de fuego. El resto de los perdigones que pueden quedar van liberando el plomo y pueden generar intoxicaciones. Hemos tenido pacientes por ahí que a veces han quedado con el perdigón. Hay un niño que se le hace el seguimiento en el NOTI que se había escapado un tiro de un aire comprimido, con tan mala suerte que el balín del aire comprimido le entró por el ojo y quedó alojado en el cerebro. Entonces, un trabajo que hicimos y evaluar si realmente se justificaba sacar el balín o no. O sea, la conclusión fue que no, porque iba a ser más dañino hacer una neurocirugía. Por supuesto, perdió el ojo, pero de sacar ese balín alojado, a veces se cubre por el mismo tejido cognitivo y no hay intercambio más el cerebro en esa área de sustancia blanca. A lo mejor no hay tanto intercambio con el nivel sanguíneo. Lo que se hace este niño es controles periódicos del nivel de plumbeme, hasta ahora no se había mantenido normal. Muy bien, esto respecto al plomo. Se recuerde que los trabajadores que tienen 30 microgramos por ciento o por decilitro, se dicen que ya están expuestos. Si tienen entre 30 y 60, estos trabajadores se les hace un control trimestral, ¿sí? Y se hacen todas las medidas correctivas medioambientales y del correcto uso del equipo de protección personal hasta que se normaliza el plomo. Si a este trabajador le encontramos con valores entre 60 y 80, acá se lo retira del puesto de trabajo, se le hace un control a los 15 días a ver si fue un evento agudo, y si se mantiene elevado, a este paciente se lo mantiene apartado hasta que se normaliza con controles mensuales y se hacen las medidas correctivas para que no repita. Y si la plombemia está por arriba de 80 microgramos por decilitro, ahí ya se lo retira y se hace un control a los 10 días con medidas ambientales, y si no, se le hace el tratamiento con un quelante y se lo recalifica para que no vuelva a estar expuesto. La quelación se hace con ETA, el etacálcico. Se puede usar el VAL no es carísimo, es británico y no está accesible. El VAL es el British Antileguicida, el de Mercaprol, que se hacía este esquema de 3 a 5 miligramos por kilo peso por vía intramuscular cada 4 horas. Pero no es accesible. A veces hemos tenido acceso a este tratamiento en el país, pero es muy aislado. Si el ETA, que antes lo producía el laboratorio Novartis, después se dejó de producir, y ahora, por acción del Ministerio de Salud de la Nación, se ha logrado que se hagan tirajes de algunas partidas, y que cuando alguna provincia lo necesita, se requiere a nivel nacional y envían el stock. El ETA, que uno de los nombres comerciales que había era el Calcium Inca, que después pasó a Sandoz, y que hoy hay uno de producción nacional, se hace a razón de 20 a 30 miligramos kilo día, y que se aplica en días sucesivos, en 5 días sucesivos, para proteger un poco la parte renal. Bueno, no sé si hay alguna duda respecto al plomo, y un poco quise hablarles también de lo que hacían los aspectos ambientales. ¿Alguna duda? No, doctor. Por eso traté de hacerlo un poco más entretenido. Fíjense ustedes el impacto ambiental, que me voy acordando de casos, situaciones que hemos sido consultados o intervenidos. España, por ejemplo, una práctica cultural es la caza. Salen a cazar martinetas al campo. Y los biólogos encontraron que los peces del río Ebro empezaban a tener altos niveles de plomo, estos peces. Entonces, ¿qué estaba pasando? Cuando se empieza a investigar de dónde corno salía el plomo del río Ebro, tenía que ver con la masividad de esta práctica deportiva de ir a cazar, y que estas perdigonadas que quedaban desparramadas en el suelo terminaban drenando y contaminando al río, y esto a los peces, y después se comían los peces y que se comían el plomo los niños. Eso devino en cambios legales, y que
para este tipo de prácticas de cacería, hoy los perdigones se hacen de plástico que es biodegradable. Entonces, disminuyeron. Fíjense hasta dónde alcanza el control ambiental y el impacto que tiene. Cómo hay intervenciones que apuntan a disminuir esto que les comentaba. Fíjese usted lo lejos que estamos, ¿no? Estamos con el arco y la flecha. Bueno, vamos a ver un poquito de mercurio, que hoy está tan en boga por el tema del convenio que firmó Argentina hace algunos años atrás y que hoy está incumpliendo, porque ya no tendrían que haber más termómetros. Ya se había decidido que los termómetros y los tensiómetros tenían que sacarse. Hubo una resolución del Ministerio de Salud del año 2010 donde se prohibió la venta, distribución y uso de los tensiómetros de mercurio, y se quedó ahí con los termómetros, por presión de la industria, la venta y todo lo demás, y ya el tiempo límite era el 2020. Y ahí habíamos empezado a hacer acciones de la Sociedad de Toxicología y de los organismos latinoamericanos, porque por ejemplo se siguen vendiendo en las farmacias y había toda una venta de termómetros en Mercado Libre. Pedimos notas al Mercado Libre para que lo sacaran. Sí. Yo tengo una farmacia, sí, trabajo con mis viejos ahí y un año aproximadamente que ya no comercializamos termómetros con mercurio. Exacto, pero si vos los pedís te lo entregan. No sé, porque a veces obviamente la gente lo pide porque es mucho más barato que el digital. Claro. Pero cuando uno lo busca para pedirlo ya no se consigue, me parece, directamente. Así que creo que es un buen paso. Sí, más bien, cuesta conseguir, eso lo veníamos investigando, pero nos encontramos que en Mercado Libre te lo venden directamente. Lo que pasa es que es barato, ¿por qué? Porque como está siendo prohibido en todo el mundo, y si vos te quedás con un stock de mercurio, te sale carísimo deshacerte porque es un producto que no quiere nadie. Entonces hay todo un procedimiento costosísimo para poder preservarlo, guardarlo y aislarlo. Entonces te imaginas, si yo tengo algo que es veneno y venís vos y me lo querés comprar, yo digo, te lo regalo. Y me lo saqué de mi país. Un poco por eso es tan barato. Es una ganga. Claro. Sí, y por ejemplo, si uno busca por cooperativa farmacéutica o alguna de las droguerías, ya no se consigue. Quizás por Mercado Libre. Sí, se va haciendo difícil. Pero tiene que ver con esto, pero no hay una norma. Esto tiene que ver porque desde las sociedades científicas le mandamos nota a los colegios farmacéuticos, a todo lo demás, porque estábamos buscando si ya había salido una resolución del Ministerio de Salud de la Nación y no. O sea que fue una cuestión de compromiso social de los colegios y las cooperativas farmacéuticas y todo lo demás. Y bueno, es un trabajito de hormiga que también venimos haciendo en las sociedades científicas para generar esta conciencia. Que es ambiental, es por lo que le había hablado, y que trasciende en esto, en el impacto. Pero como a mí me siguen llamando 1 o 2 veces por semana que te dicen, ay, mire, no sé si ahí tengo que llamar, pero digo, sí, a ver, se le rompió el termómetro. Ay, sí, ¿cómo sabía? Porque vi, ¿y qué pasó? ¿Se metió en internet? Sí, vi todo lo que produce. Digo, ojalá me llamaran así de seguido cada vez que ven a un chico de 14, 15 años fumándose un paso de marihuana o tomando Fernet. Porque en definitiva, por lo que hablamos al principio, es el mismo efecto. ¿Se entiende? O sea, que el pibe se fume un faso de marihuana o tome Fernet, problema de él. El tema es que es problema de todos. ¿Por qué? Porque daña estos procesos madurativos cerebrales. ¿Entiende cuál es lo que trasciende? No es que me importe su situación, sino este impacto que tiene en lo social, en las capacidades de tener a alguien que pueda hacer un premio Nobel o que de casualidad, después de mucho esfuerzo, aprenda a pasar la escoba. Esto es lo que hay que entender.
Y ahí es el impacto que tienen estos comportamientos sociales y en donde tenemos que tratar de educar y hacer entender para que hagan el clic cuál es el riesgo. No es que no pasa nada. Por ahí es más nocivo que el tabaco, si lo queremos ver. Porque el tabaco, de última, tiene un impacto negativo, que es cancerígeno y que tiene el impacto negativo a nivel cardiovascular. Pero no te daña el aspecto cognitivo intelectual en un pibe que fuma tabaco. El pibe que fuma tabaco podrá terminar con un EPOC, con una cardiopatía o con un cáncer. Pero va a ser premio Nobel, como hemos visto grandes inventores que fumaban tabaco, porque aparte es estimulante, tiene nicotina. Pero alguno que haya consumido desde edad adolescente alcohol en la forma actual de consumo, que es este consumo por atracones, o la exposición a tempranas edades de los niveles de THC que tienen las marihuanas actuales, que son hasta casi 10 veces mayores que antaño, por los cambios que han habido a nivel de las plantas, que puedan tener este objetivo. Esto es lo que hay que entender, que es tan difícil a veces diferenciar que una cosa es el efecto agudo, que tiene que ver que no es si está bien o si es mal, sino uno lo opina desde el punto de vista sanitario, que lo tenemos que ver. Ahí les voy a pasar entonces lo de Mercurio. Estaba buscando una presentación para que fuera un poco más práctica. Ya no. Bien. Casi que... Sí. No, decía que lo que planteás, esta mirada que trasciende, debería ser, digo, la mirada del equipo de salud, ¿no? Es decir, no solamente lo que está pasando ahora en este momento, sino lo que va a pasar en 10 o en 15, en 20 años, ¿no? Con la obesidad, con la diabetes, con la hipertensión. Bueno, lo que estaba pasando en Estados Unidos. Hoy, producto de esto, de la obesidad, de diabetes, hipertensión, todo producto de sobrepeso, es que los nietos van a vivir menos tiempo que sus abuelos. Hoy la vida media de Estados Unidos va a superar ampliamente la vida media de los próximos años. Por eso dicen que los nietos de los viejos de hoy van a morir antes que los viejos de hoy. ¿Se entiende? Producto de esto. Por eso en los cambios culturales en lo nutricional y en hábitos de vida saludable, que también se intenta trabajar. Fíjense cómo trasciende. Bueno, respecto al mercurio. El mercurio es el único metal líquido en su estado natural. Por eso fácilmente pasa del estado líquido a gaseoso a temperatura ambiental. Por eso cuando se rompe un termómetro, entonces no, ese mercurio, por más que otra es que el nene mordió el termómetro. Cuando muerde el termómetro y si se come el mercurio, ese mercurio prácticamente no se absorbe por vía digestiva. Mucho más peligroso cuando cae, porque gasifica a temperatura ambiente y ingresa rápidamente por inhalación. O sea, la principal vía de ingreso del mercurio es por la vía inhalatoria. Pero va a depender en cómo se presente. Tenemos tres grandes grupos de mercurio. Uno es el mercurio elemental, el mercurio metálico, el del termómetro. El otro es el mercurio orgánico, que es, por ejemplo, el metilmercurio, el que está presente en los peces, y ahí viene toda la historia de la contaminación, del ciclo trófico y demás, de que llega al mar, y esto hace que los grandes peces, como el bonito, el atún, el pez espada, tengan altos niveles de mercurio, y metilmercurio, que sí se absorbe muy bien por vía digestiva, y están las sales de mercurio inorgánica, como el cloruro de mercurio, que se usaban como antisépticos. Por ejemplo, el mertiolate tenía estas sales inorgánicas, de ahí el nombre de mertiolate, de mercurio, o también se usaba para los sueros, los que vienen en sachet de plástico duro, también traen como estabilizante estas sales de mercurio, porque es un muy buen antiséptico. Esto se conocía también, un viejo dicho, que se usaban estos metales como bactericidas.
Entonces, en su momento, para el tratamiento de la sífilis, se usaban sales de mercurio. Y de ahí venía que decía una noche con Venus, toda la vida con mercurio. Y que era el producto de este uso inicial. Muchos compuestos dermatológicos para el acné y cuidados de la piel también tenían sales de mercurio. Tenían jabones con mercurio por este efecto antiséptico, que después cuando se vio el impacto que tenía a nivel del sistema nervioso central, similar a lo del plomo, se ha ido extrayendo y están hoy prohibidos. Generalmente el mercurio se utiliza cuando estaban las piletas catalíticas, en donde se ponía una solución salina en una pileta con mercurio, entonces había un ánodo y un cátodo, y ahí en unos se obtenía el hidróxido de sodio y en el otro el gas cloro, y quedaba remanente hipoclorito de sodio, que era una de las fábricas que había acá en Mendoza, ahí en Chacras de Coria, atrás de lo que era Carbometal, que después terminó en un riesgo de contaminación del agua que tomábamos, del Cacique Guaymallén, por todo un mal manejo que me tocó intervenir en ese proceso también. Que hoy ya no se fabrica más de esa forma, sino los procesos de elaboración son a través de sistemas químicos y de membranas. Y hoy con lo que se potabiliza el agua no es con hipoclorito de sodio, sino es con gas cloro directamente. También se usa para manufacturar equipos eléctricos, baterías como la de los celulares y demás, y interruptores de lámparas habían antes, hoy ya no. Como les decía, se usa para los barómetros, termómetros, para las amalgamas. Las amalgamas tienen un 50% de mercurio. Hoy prácticamente se está dejando de usar en la odontología y se empezó a hacer trabajo. Acá en Mendoza dimos capacitación, acá en nuestra facultad para odontología, con la Federación Odontológica, para ver el proceso del manejo de las amalgamas, donde hoy queda limitado solamente para ciertos tipos de tapaduras en ciertos dientes donde el composite no es lo adecuado, no funciona muy bien, y se usa, pero se ha restringido ampliamente el uso de las amalgamas. Entonces vemos que en el siglo XXI el mercurio aún está omnipresente en hospitales, centros asistenciales, en el área de la medicina, en los termómetros, los esfingomanómetros, los dilatadores esofágicos, los tubos de Miller-Abbott, las pilas y baterías, lámparas fluorescentes. Fíjense ustedes, ¿se acuerdan que hubo una gran movida para cambiar las lamparillas de incandescentes por las lámparas de bajo consumo? Lo que pasa es que son mucho más contaminantes las lámparas de bajo consumo que las incandescentes, el foco viejo que se quemaba. ¿Por qué? Porque son a base de mercurio más todo el circuito eléctrico. Por eso después han sido reemplazadas por las LED y los tubos LED. Hoy ya vienen todo sistema LED, que ese sí es ambientalmente sustentable. También se encuentran muchas sustancias químicas y aparatos de medida usados en los laboratorios. Y estos productos, cuando se rompen o se tiran con la basura, van impactando al ambiente, en donde ahí entra en este ciclo trófico. Fíjese usted, en el Tratado de las Enfermedades Venéreas se hablaba del uso del mercurio, y de ahí viene esta frase que les mencionaba, de una noche con Venus, toda la vida con mercurio, que hace a los progresos que ha ido teniendo la medicina. La afinidad de los grupos sulfidrilos produce es el que se ve afectado por el mercurio, donde se ven inhibidos a nivel enzimático y se va a traducir en los efectos tóxicos que tiene. Ahora, para que veamos un poco, para ir relacionando, existe una enfermedad que se conoce como la del sombrero loco. ¿Y esto a qué viene? A que el fieltro que se usaba para los sombreros, estos sombreros más antiguos, si ustedes lo observan, que es como aterciopelado, este fieltro, y se le hace un tratamiento con mercurio orgánico para preservarlo de la agresión y que no se descompusiera por acción de hongos y bacterias. Entonces, esta exposición laboral que existían a estas sales de mercurio hacían que muchos de los trabajadores terminaran con estas alteraciones neurológicas.
De ahí viene el famoso sombrerero loco en el libro de Alicia en el País de las Maravillas, que era a esta alusión. Esto ya les voy a compartir también otra historia, otro hilo sobre el mercurio, que esto se conoció también como los gatos locos, que en este pueblo de Minamata, que es que quedaba al lado del río Minamata, que desembocaba en la bahía homónima, empezaron a ver que estos gatos se subían a los techos y se tiraban, se suicidaban. Cuando empezaron a ver qué impacto tenía, era producto de la exposición a mercurio. Ahí había una industria que contaminaba y tiraba todos sus desechos al río. Este río llegaba a la bahía y ahí la población vivía de la pesca, y que por supuesto todos se alimentaban con esos peces. Y por supuesto los que más disfrutaban de los peces y los desechos de los peces eran los gatos. Entonces, los primeros que empezaron a tener síntomas de esta locura de los gatos suicidas eran eso. Después empezó a observarse el impacto que tenía en los niños y después en los adultos, hasta que se reconoció como una verdadera enfermedad, conocida como la enfermedad de Minamata. Por eso el nombre del convenio. Pero de ahí un poco para que se acuerden el impacto neurológico que tiene el mercurio con lo del sombrero loco. Este es el primer grabado que existe histórico del libro Alicia en el País de las Maravillas, que ya también lo mencionaremos cuando veamos la intoxicación por sustancias psicoactivas, porque Alicia se daba con hongos alucinógenos, la amanita fanterina, que es lo que le producía alucinaciones, y hacía ver las cosas pequeñas como muy grandes y las cosas grandes como muy pequeñas. Le permitía hablar con un conejo, con distintos actores, o las cartas, porque estaba alucinando, producto del consumo de este hongo, que si ustedes ven en la película o en el libro, que come de este hongo y se aparece esta situación. Como don Harry Potter, que se daba con mandrágora, y por eso volaba y podía atravesar las paredes, porque la mandrágora es una planta, como la Datura stramonium, muy rica en solaninas, que tiene un efecto atropínico con los fenómenos alucinatorios. Ven cómo la historia atraviesa para hacerle un poco más entretenida la toxicología. Entonces, el mercurio metálico y las sales orgánicas afectan el sistema nervioso central sobre todo, y las sales de mercurio inorgánico afectan a nivel renal. Esto para recordar de que a los pacientes, si no es necesario, no ponerle suero en exceso, porque esta exposición a microdosis de mercurio puede devenir después en algún trastorno nefrotóxico, y que esto es importante tenerlo en cuenta. No pasa así con los sueros que vienen en sachet, que son blanditos, no sé si lo han visto, como bolsas de suero, que estos se esterilizan en autoclave, porque al ser así blanditas permite expandir y volver a su tamaño. En cambio las de plástico duro no resisten calentarse porque explotan, entonces traen este estabilizante. Muy bien. El mercurio entonces metálico prácticamente no se absorbe por vía oral, sí se absorbe por vía inhalatoria cuando vaporiza. Las sales orgánicas se absorben espectacularmente por vía digestiva, que son algunos aspectos para tener en cuenta. Como le habíamos dicho, los vapores de mercurio cuando ingresan son neurotóxicos, igual que las sales orgánicas, y si hay altas concentraciones pueden llegar a producir una neumonitis química. La absorción del mercurio metálico es bajísima, por lo tanto, si un niño se ha comido o mordió un termómetro, la única indicación que hay que hacer es darle una dieta rica en fibras para protegerlo del vidrio y acelerar el tránsito intestinal, nada más. Respecto a las sales orgánicas, vamos a tener que se absorben por vía digestiva muy bien, y por piel es muy raro que la pueda atravesar. Fíjense ustedes que los umbrales de mercurio, cómo han ido bajando de valores que estaban cercanos a 100 microgramos por kilo por día de mercurio, han ido bajando en la historia desde el año 70 hasta el año 2000, cómo han ido bajando, y que también es importante cuando ustedes vayan a hacer algún trabajo de investigación, siempre ver distintos parámetros, porque los niveles que propone la FDA
de Estados Unidos, que es la Agencia de Control de Drogas y Alimentos, que es como la ANMAT de Argentina, o los niveles que propone la Organización Mundial de la Salud, o los organismos que proponen, por ejemplo, la EPA, que es la Agencia Americana de Ambiente, o el que propone la TSDR, que es la Agencia de Tóxicos de los CDC de Estados Unidos, son distintos y uno siempre tiene que valorar y ver cuál indicador es el más adecuado, oportuno para el trabajo que están haciendo. Como le habías dicho, el mercurio metálico, cuando es inhalado, puede hacer procesos de neumonitis química, aparece el sabor metálico similar al que tiene el plomo, con cialorrea, y que puede haber algún trastorno gastroentérico y gingivitis inflamatoria, esto lo he visto en pacientes. Por ahí lo que tenemos intoxicado con mercurio son los que trabajan en la minera Barrick de San Juan, ya que el oro que se extrae viene amalgamado con mercurio. Entonces, en la zona de hornos de la minera, donde funden al metal para hacer los lingotes, se desprende el mercurio que sale al ambiente y eso es extraído, después concentrado para ser almacenado en la montaña, en unos receptores especiales. Esa área de fundición tiene altísimos valores de mercurio, con un marcador en la puerta y una luz de alerta, pero a veces pueden haber accidentes y hemos tenido trabajadores que han tenido altos niveles de mercurio, con cuadros de gingivitis, las cefaleas, con hiperexcitabilidad, que han necesitado a veces tratamiento. La triada típica de la intoxicación aguda por mercurio, que hoy, como les digo, se da en este ámbito laboral, es el tremor, los trastornos neuropsiquiátricos y la gingivoestomatitis. Puede aparecer un temblor fino que uno lo detecta a veces haciéndole estirar la mano y poniendo una hoja de papel para hacer más evidente ese temblor en la punta de los dedos, y que puede haber trastornos de fatiga, insomnio, pérdida de memoria y esta excitabilidad. Los pacientes pueden tener cuadros de ataxia, disartria, pérdida de la memoria, que se pueden observar, pero esto es más frecuente ver a veces en los que han estado expuestos a las sales orgánicas, que lo comparten. Aquellos que, por ejemplo, han tenido una exposición a peces con altos niveles de metilmercurio en su componente. Hay algunos trabajos que hablan de ello. Un cuadro típico de intoxicación, y esto lo he visto en algunos trabajadores en San Juan, que es la acrodinia. La acrodinia, o conocida también como enfermedad rosa, que remeda a lo que se la conoció en un comienzo al HIV, que se lo conocía como enfermedad rosa, es una reacción de hipersensibilidad producida por el mercurio, que se va a ver más en los niños, en la zona de las palmas de las manos, que se ve este color petequeado, color rosado. Sobre todo, como les decía, en las palmas de las manos. Si uno lo busca también se puede ver en las plantas de pies, que van a estar edematizadas, con este exantema generalizado. A veces se puede confundir con un sarampión o una enfermedad de Kawasaki, si uno lo tiene en cuenta, que con mucho prurito. Pero esto también va a ir asociado, no es único, la reacción dermatológica, con artromialgias, fotofobia e hipertensión. Es una familia, la tuvimos intoxicada con esto en San Juan, que le tuvimos que hacer tratamiento quelante. Que estaban con esta reacción, que la habían visto los dermatólogos, pero no respondía al tratamiento con antihistamínicos, habían descartado todos estos procesos, y que al ser interrogados tenían las artromialgias, la fotofobia y la hipertensión. Que esto nos llevó a pensar, buscando y ver con qué trabajaban y qué actividad hacían, que era que hacían actividades manuales con mercurio en la casa. También hemos tenido otros casos que por ahí han encontrado mercurio derramado y lo han guardado y sin tapar, y esto se evapora, y en el lugar donde estaban la familia estaban permanentemente inhalando estos valores. Se puede identificar buscando mercurio en sangre y orina. Realmente en sangre es muy difícil encontrarlo, ya que hablamos de valores muy bajitos de microgramos por litro. Por eso generalmente para hacer el diagnóstico de intoxicación por mercurio se pide mercurio en orina, en 24 horas. Orina de 24 horas. Muy bien, esto lo tienen en las filminas, por eso lo paso rápido. Si alguien entonces mordió accidentalmente un termómetro, dieta rica en fibras para proteger con la celulosa de estas fibras hacia algún resto de vidrio y acelerar el tránsito intestinal.
se puede dar un purgante, el carbón no lo absorbe, sí un purgante para acelerar el tránsito. Y el tratamiento se puede hacer con VAL, que como le dijimos no hay en nuestro medio, o el DMCA, que tampoco hay. Y lo que sí usamos, que está ahí en las farmacias, es la D-penicilamina. La D-penicilamina o cuprimine hay porque es el quelante que se usa también para tratar la enfermedad de Wilson, que es una enfermedad por una alteración en lo que hace al metabolismo del cobre. Entonces, se puede conseguir. La D-penicilamina se da a razón de 20 a 40 miligramos kilo día, en serie de 10 días, siempre con un control muy estricto de la función hepática, renal y hematológica, para ver si no está alterado, y siempre que demos D-penicilamina hay que darlo asociado a piridoxina, que es la vitamina B6. ¿Por qué? Porque dificulta la absorción y la disponibilidad de esta vitamina, entonces como va a estar deplecionada, hay que hacerle un refuerzo vitamínico de B6, la piridoxina, a razón de 100 miligramos día. Por vía oral vienen los comprimidos. Por lo que le decía, la cuprimine o la D-penicilamina es antipiridoxina. Entonces, un poco para recorrerlo por la historia, tratar de amenizar un poco el de los metales, que es un plomo. Habíamos hablado del tema del hierro cuando hablamos de intoxicaciones. Acuérdense que el hierro, que son las sales de hierro, tiene un triple impacto. Tiene un efecto cáustico cuando se ingiere inicialmente, que puede hacer daño esofágico, y después un daño a nivel cardiológico y hepatorrenal. Por eso siempre cuando alguien ha ingerido sales de hierro, hay que parar todo lo que estamos haciendo, prestar mucha atención y sacar la cuenta, llevando la sal que consumió al hierro elemental y ver si superó estos 60 miligramos de hierro elemental, porque es donde hay que hacer el tratamiento quelante. Quedo abierto si tienen alguna consulta, alguna duda. Hay otros metales también, yo se lo he subido, lo tienen ahí en la presentación, como el cadmio. El cadmio tiene un impacto, a ver si lo tengo, que es interesante para este pensamiento que tiene que tener amplio, un pensamiento holístico que deben tener como universitarios. El cadmio tiene dos aspectos fundamentales. A ver, esperen que a ver si lo tengo acá. Y acá lo tengo. Esto para el mercurio. Y vamos a ver lo del cadmio. Y ya los dejo. Dejo de atosigarlo. Ahí se ve la presentación. Sí, profe. Bien. Ahí el tema del mercurio, antes se utilizaba en la industria en la minería. ¿Por qué? Porque el mercurio se amalgama con los metales y se extraen. Fíjense ustedes que si se les rompe un termómetro o algo que tiene mercurio, sáquense todo lo que tenga oro, porque si les toca el mercurio, el anillo de oro o la cadenita o el aro, se lo morfa, lo amalgama y le destruye la joya. Entonces, esto se usaba para extraer al oro, y después, al ponerlo al calor, el mercurio se evaporaba y quedaba el oro en el fondo. Esto hizo grandes contaminaciones. Esto se siguió haciendo hasta hace muy poquito en las minas del sur de Bolivia, en Potosí. Esto hizo que contaminara al río Bermejo, y que ahí se había hecho una represa para tratar de evitar que esta contaminación no llegara hacia el río Paraná. Que si se acuerdan, en la época del gobierno de Menem, que estaba de ministra de Ambiente una señora, ¿cómo se llama? Alzogaray, que generó todo un revuelo por el manejo de esta contaminación y del impacto que tenía los ríos que contaminaban viniendo de Bolivia al Bermejo, y los cuidados ambientales que no se habían tenido en cuenta y que después terminó impactando en el Paraná. Pero todo esto, lo que le había mencionado de la conocida enfermedad de Minamata, donde se afectaron 397 pobladores del lugar, en donde se dio a la presencia de metilmercurio que atraviesa la barrera hematoencefálica. Fíjense
Esto es donde estaba el río de Minamata, que desembocaba en la bahía, que generó este gran impacto, y fíjense los niveles de mercurio, cómo fueron subiendo en la población. Esto era producto de los desechos de una fábrica de plásticos que los tiraba al río sin que nadie lo controlara, y que fue llevando al impacto que existía del mercurio en los suelos y los peces. ¿Esto qué tiene? Que el mercurio tiene dos características ambientales. Uno, que es bioacumulable, es decir, que el mercurio como tal, que secretaba al agua, las sales inorgánicas, eran absorbidas por la microbiota, en donde empezaba a ser el ciclo trófico, y que ahí es biomultiplicable, es decir, que de los crustáceos que eran comidos por otros animalillos y después finalmente por los peces, estos peces pequeños son comidos por peces más grandes, es decir, que si yo tengo un pez con un mercurio, el más grande se come 2, es decir, este va a tener 2, y el más grande se come 2 de estos, tiene 4, y así llegaba los especímenes más grandes que tenían altísimos niveles por concentración de metilmercurio, por este fenómeno de biomagnificación y por el fenómeno de bioacumulación, ya que cuando como el mercurio queda acumulado en los músculos y no se desecha. Y que esto impacta por el ciclo que tiene el mercurio, donde la liberación de los vapores y gases con los termómetros que se rompen, llega a la atmósfera, llueve, cae al río, del río llega al mar y del mar llega a los pescaditos, me como el pescadito y me intoxico. Por ejemplo, en California, que en los restaurantes donde venden los grandes peces para comer, atún o pez espada, hay carteles que advierten que dice, si usted está embarazada, no coma de estos animales. ¿Por qué? Porque el mercurio impacta el neurodesarrollo del niño. Esta es la conciencia ambiental que yo le había dicho. Entonces, la enfermedad Minamata es en la bahía, que se había producido esta liberación, donde la producción del metilmercurio por bacterias y su liberación al medio acuático fue lo que llevó a generar este almacenamiento, que se fue traduciendo primero con los gatos locos y después en las alteraciones que se veían en los niños, que se conoció con este fenómeno de estos cuadros de eretismo, de rigidez que presentaban, y alteraciones importantes, ven las contracturas que se veían en estas personas. Estos productos de la bioacumulación y de la biomagnificación que terminaban este proceso, que se traduce en un impacto a nivel del área neurocognitiva. Algunos eventos con metilmercurio es el de la bahía de Minamata, por eso el nombre del convenio, en recuerdo a este daño ambiental y social que tuvo, que termina con parálisis cerebral, parálisis motora, sordera, deformaciones y malformaciones congénitas. También en Irak, con miles expuestos por semillas tratadas como fungicida con metilmercurio. Acuérdense que el mercurio les dije que tenía un efecto bactericida y también fungicida. En las Islas Faroes, en la amalgama dentales, y el famoso timerosal, que era un estabilizante que traían las vacunas. Hoy no se usa más. Las multidosis, que venían los frascos con 10 dosis, se estabilizaban con timerosal. Eso ya hoy no está presente. Que es falso, y ahí viene que las vacunas generan atrofia cerebral y todo. La dosis de timerosal que tiene una vacuna es insignificante. Aparte, no me pongo una vacuna por día. Eran dosis aisladas que podía recibir una dosis ahora, 30 días al año, y después no recibía más dosis. O sea que tampoco tenía ese impacto porque no era una dosis diaria y permanente como es donde genera el impacto. Respecto al cadmio, acuérdense que produce cáncer de pulmón, produce mayor excreción ordinaria de proteínas, y este es el principal riesgo del cadmio. El cadmio a veces se usa para ciertas pinturas, y también está en algunos metales de uso habitual. Respecto al cadmio, a ver si tenía, acá está, que era lo que le iba a contar ya para terminar. Bueno, el cadmio se absorbe por vía respiratoria y por vía oral. Se une, o sea, afecta también a nivel de los grupos sulfidrilos,
Y se lo conoció por su efecto carcinogénico y malformaciones a nivel ósea, como la enfermedad de Itai-Itai. Itai-Itai es dolor, y por eso se la conocía con ese nombre. Entonces, inhibe a nivel enzimático las enzimas que se utiliza el zinc de cofactor, que tiene que ver con una competencia con los sitios de unión al calcio, que es la calmodulina. Entonces, ¿qué tenían? Estos habitantes que se alimentaban de arroz, el que venía contaminado con las sales de cadmio, tenían de su nacimiento la exposición a este producto produciendo estas malformaciones y los efectos carcinogénicos a nivel de próstata, riñón y pulmón. Entonces, este efecto teratogénico, que es el conocido como enfermedad de Itai-Itai, es producto de estos arrozales que eran tratados con cadmio desmineralizado. Esto se hizo siempre, históricamente, y nunca había afectado. Entonces, esta historia la cuento para entender, cuando vimos lo que es toxicidad, que no solamente tiene que ver con la sustancia, sino a veces ciertos cambios ambientales o de conductas o de procedimientos pueden hacer variar algo que siempre se plantó el mismo arroz en el mismo suelo y siempre se usó el mismo tratamiento de cadmio desmineralizado. Pero ¿qué pasó? Como la población había crecido y tenían que ocupar nuevos cuadros para plantar arroz, lo que hicieron es hacer esos cuadros y después abrir zanjas para que el agua llegara a alimentar la zona de los nuevos arrozales. Eso produjo un cambio en el pH del agua, que al cambiar el pH, este cadmio que no era soluble en agua y por lo tanto no penetraba al arroz, por lo tanto no había intoxicación, pasó a ser soluble, penetró al arroz e hizo que los que consumían ese arroz ahora tuviera presencia del cadmio. Se los leo un poco para entender. Con el suelo sumergido en los cultivos no se producía el envenenamiento por cambio al mantenerse en condiciones reductoras, es decir, no era hidrosoluble. Al abrir estos drenajes causó la oxidación del azufre y que esto hizo que se acidificara el agua, bajara el pH, y esto aumentó que el cadmio pudiera ser disuelto y así penetrar al interior del arroz, que esto daría lugar a esta enfermedad de Itai-Itai. El cambio del laboreo del suelo provocado por la movilización y los efectos nocivos del cadmio, aunque las cantidades de cadmio y el arroz era el mismo, hicieron propicia que se absorbiera y apareciera el cambio. Por eso siempre esto lo pongo en el ejemplo para que ustedes tengan la mente abierta, que siempre busquen este análisis, que por más que siempre utilizó el mismo producto, que trabajó en el mismo lugar, haciendo el mismo procedimiento y nunca se intoxicó, ¿por qué hoy se intoxicó? Y empecemos a investigar. Fíjense una consulta que me hicieron ayer, una bioquímica, que 3 trabajadores habían ido a pedirle hacer un control de plombemia, porque le habían dicho de la RT y del trabajo que estaban intoxicados. Entonces me llamaba porque le había hecho esta plombemia y le había dado valores un poquito por arriba de 30. Entonces lo primero que le expliqué es, mira, primero no están intoxicados. Estos trabajadores están expuestos al plomo, o sea, ha habido una exposición, no una intoxicación. Entonces, ese es el punto 1 que uno debe entender. Entonces, estuvieron expuestos, no intoxicados. Lo otro que hay que analizar, yo le dije, mira, si le han hecho siempre los controles periódicos, es decir, cada 6 meses o una vez al año, nunca habían tenido problemas, ¿por qué ahora han aumentado? Digo, mira, lo que hay que ver, preguntar, si habían estado utilizando bien y adecuadamente las máscaras con filtro, de acuerdo al riesgo, no usan barbijos, sino máscaras nasoral con filtros 3M o Dupont, de acuerdo a lo que están expuestos. Preguntarles si los sistemas de extracción funcionaban, o se rompió el ventilador o el método de extracción del ambiente para bajar la concentración ambiental, o si le aumentaron las horas de trabajo, porque a lo mejor el tipo de ventilador que tenían o de extracción y las máscaras que usaban para hacer 10 baterías por semana era suficiente, pero a lo mejor a veces ganaron una licitación y en lugar de hacer 10 baterías hacen 20 o 30 baterías. Entonces me contó esta mañana que le había ido bárbaro, los trabajadores entendieron y se tranquilizaron que no estaban intoxicados, que estas medidas que se estaban tomando era para bajar la exposición al plomo, que bajara el nivel en sangre,
y que cuando los interrogó surgió que sí, que en lugar de estar trabajando antes 8 horas, estaban trabajando 10 horas por día y que les había aumentado por una licitación el trabajo. O sea, fíjense ustedes que era todo igual, pero acá lo que había pasado es esta situación. Entonces, ante esto, lo que tendría que haber hecho la empresa es, a lo mejor, en lugar de cambiarlo una vez al mes los filtros, se lo tienen que cambiar cada 15 días y ver si había que reforzar el sistema de extracción. ¿Se entiende cuál es la idea y la visión que tienen que tener para hacer este análisis en estos casos de intoxicación? Bueno, muy bien. No sé si tienen alguna duda. Y si no, los dejo liberados. No, doctor. ¿Estamos bien? Sí. Sí, Bueno, todo perfecto, doctor. Doctor, está todo bien. Muy bien, listo. Entonces, ahí el material lo tienen subido a la Muchas cátedra. gracias, profe. Y Hasta nos luego. estaremos viendo el miércoles que viene. Cualquier duda por chat, yo les voy a subir por el chat de la cátedra estas historias del mercurio y del plomo que son interesantes, son un poco anecdóticas, pero ayudan para la cultura general y entender estos procesos. Muchas Nos gracias, vemos, profe. que vaya Hasta bien. luego. Cuídense. Gracias, Cuídense doctor. mucho.